Bueno, regresamos esta mañana con el tema que ya estaba adelantando yo hace ratito y que tiene que ver con lo que anunció ayer la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada. Presentó 14 puntos, 14 acciones que están buscando enfrentar o evitar la gentrificación y todo lo que involucra este fenómeno que pues está identificado en diferentes puntos de la Ciudad de México. Le agradezco esta mañana a Inti Muñoz, que es el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, que esté aquí para comentar y para informar y comentar este tema. Gracias, Inti, por estar aquí esta mañana. Buenos días. Estimada Carmen, muy buen día. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, gracias, Inti, por estar aquí. Y gracias al doctor Luis Alberto Salinas Arreortua, que es un especialista del Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Social de la UNAM, y que hemos buscado al doctor pues para hablar de estas medidas, para hablar del fenómeno de la gentrificación per se y de las medidas anunciadas. Gracias, doctor, por estar aquí. Buenos días, Luis Alberto. Hola, Carmen, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. A los dos, muchas gracias por estar aquí. Inti, cuéntanos primero, ¿a partir de qué diagnóstico se toman estas medidas? Y luego nos cuentas las medidas. Pues, Carmen, a partir de un amplio diagnóstico, un diagnóstico que es permanente, que es profundo, es cotidiano, sobre las dinámicas en materia habitacional, mobiliaria, económica, que el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo para darle forma, sustento a su política de vivienda, a su política de ordenamiento territorial y planeación, lo cual nos ha llevado a que las medidas que se anuncian en este llamado Bando 1, que dio a conocer ayer la jefa de gobierno, se funden en la convicción, el entendimiento pleno de que son necesarias, urgentes, tanto medidas nuevas como afianzar, fortalecer políticas que ya se llevan a cabo. Ya se ha informado en lo fundamental. El Bando 1 busca un proceso de estabilización del aumento de las rentas en la Ciudad de México frente a lo que ha sido un fenómeno de encarecimiento desmedido, sobre todo en algunas zonas. También esto ha acompañado, o teniendo más bien en la base, un proceso de encarecimiento del suelo por distintas dinámicas especulativas, sobre todo en la ciudad central. La intención es hacer valer con mucha mayor eficacia medidas que ya se establecieron en la ley, en el Código Civil a finales del año pasado, como por ejemplo que la renta no pueda aumentar por encima del monto de la inflación, que haya certidumbre jurídica tanto para arrendatarios como arrendadores, que tengamos nuevos indicadores, como se anunció ayer, que se de precios de alquiler, sobre todo aplicado en las zonas que nosotros definimos como altamente tensionadas por la llamada gentrificación o por los procesos de expulsión de habitantes, de aumento en el valor del suelo por encima de lo que debería indicar una dinámica equilibrada, y también, insisto, fortalecer políticas que ya llevamos a cabo. Tenemos una fuerte política de vivienda social, que este año cuenta con el doble de recursos de los que tuvo el año pasado. Se están destinando 9,000 millones de pesos a la ejecución durante el sexenio. Este año, 9,000 millones de pesos para ejecutar la parte que toca a 2025 de una apuesta por 200,000 acciones de vivienda asequible a través de distintas modalidades, donde yo quiero destacar que, por ejemplo, se ha echado a andar el primer programa de vivienda pública asequible en arrendamiento en América Latina, lo cual generará a partir de estas nuevas modalidades que beneficiarán a los sectores más vulnerados por la gentrificación, los jóvenes, los adultos mayores, las madres solteras, los trabajadores de la zona central, la posibilidad de rentar un departamento en un monto estrictamente asequible. ¿Qué significa eso? Un monto que no supere el 30% de su ingreso, como recomienda ONU Habitat. Destinado este programa a los sectores que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos en primer lugar. Es decir, que una familia que tiene un ingreso, el jefe de familia gana 10,000 pesos, digamos, pagará una renta que superará apenas, no irá más allá de 3,000 pesos en una vivienda considerada adecuada
prioritariamente en la ciudad central. También lo que se anunció ayer, resumiendo un poquito, es un plan maestro para las zonas que definimos como altamente tensionadas, que determinará nuevas reglas en materia de desarrollo inmobiliario y un conjunto de medidas que buscan afianzar la necesidad de afianzar el arraigo comunitario en estas zonas donde ha habido exclusión por los fenómenos inmobiliarios, por ejemplo, además de procurando la participación ciudadana en el conjunto de medidas que se apliquen, protegiendo al comercio local, que también es especialmente vulnerable a la gentrificación. En fin, esto todo, estimada Carmen, Alberto, se enmarca en una idea de que tiene que ver con esto, asegurar que el habitar en la Ciudad de México sea un derecho, no un privilegio, entender que la vivienda no se puede procurar a la población si la vemos solamente como un negocio, si vemos solamente a la ciudad como una mercancía, sino entendiendo a la vivienda y a la ciudad como derechos humanos. Nos hemos basado para este conjunto de medidas, además del diagnóstico que hablábamos al principio, en un amplio proceso de escucha de la ciudadanía y también en el análisis de prácticas y políticas que han resultado importantes y exitosas en otras grandes ciudades del mundo, donde este tipo de medidas ya se aplican, como por ejemplo París, Nueva York, Viena, Berlín, en fin. Esa es la tarea, está dentro de las políticas públicas del gobierno de la ciudad que encabeza Clara Brugada, y pues estamos trabajando en ello. Pues ahí está la explicación de estos puntos, Cinti Muñoz, y le apreciamos al doctor Luis Alberto Salinas que esté aquí para comentar sobre el fenómeno de la gentrificación y sobre las medidas. ¿Qué te parece todo, doctor? Sí, el proceso de gentrificación es un proceso que ha venido afectando a Ciudad de México y a distintas ciudades en México y en América Latina de manera muy importante ya de hace tiempo. Dentro de la discusión académica ha sido una constante hablar sobre la ausencia por parte del Estado en términos de los distintos niveles de gobierno y que estos intervengan para evitar este tipo de procesos de transformación. Me parece que evidentemente estas estrategias o estas acciones en contra de la gentrificación apenas anunciadas el día de ayer, me parece que puedo ser elementos interesantes a considerar para ello, ¿no? De manera particular, me parece que estas 14 acciones se pueden resumir o se pueden seguir, digamos, 4 ejes importantes que me parece que están destacando, que tienen que ver con los alquileres, de manera particular, como bien decía Inti, bueno, a finales del año pasado se hizo alguna reforma al Código Civil, para que los incrementos de los alquileres pues no rebasaran el porcentaje de la inflación reportada por INEGI. Eso me parece que es algo muy importante que se debería difundir para que justamente los inquilinos tuvieran esa información y pudieran defenderse, ¿no? Además, bueno, de estas cuestiones de la defensoría y del índice de alquiler, que ahí habría que ver, bueno, cuáles son las variables y demás. Repito, me parece que es interesante, pero justamente pues estamos al inicio, ¿no? Entonces habría que darle seguimiento cómo se van desarrollando todas estas 14 acciones. El segundo eje, digamos, que me parece que es importante sobre estas acciones es regular las estancias cortas, ¿no? De manera particular las plataformas digitales, que son diversas, y Airbnb quizás es la más visible, pero hay muchas otras más, que de alguna manera van cooptando el mercado de los alquileres. Y digamos, como una gran problemática es que se van reduciendo las estadías de mediano o largo plazo, digo de mediano de 1 año o 2 años, por estas estadías de corta duración. El tema me parece que evidentemente cuando se comienza a pensar o a plantear ese tipo de normativas, nos enfrentamos con fuertes intereses, ¿no? Y fuertes intereses me refiero pues desde que principios de este año, bueno, hay una normativa que estaba generando un padrón, que está proponiendo un padrón de estos alquileres de estadías cortas, y además que estaba regulando a 180 días. Pero aún así me parece que es algo muy inicial,
pero aún así, digamos, la misma plataforma se amparó y es una situación que ahorita está detenido, ¿no? El otro eje importante es vivienda social. Y la vivienda social, bueno, ya mencionaba también Inti Muñoz, que mando un saludo, Saludos. sobre esta importancia, digamos, sobre duplicar el presupuesto para vivienda social. Y eso me parece que es muy importante. Creo que una de las instituciones en Ciudad de México quien ha procurado la vivienda social justamente es el instituto, es el INVI. Y eso me parece que es algo muy importante y habría que ver, digamos, cómo se desarrollan, cómo continúan esta oferta de vivienda social en áreas centrales, ¿no? Y evidentemente no en las periferias urbanas. Y el último punto de los 4, digamos, ejes que yo destaco que contienen estas 14 acciones son sobre las estrategias y las instituciones, ¿no? Me parece, bueno, que hablar del plan maestro o de este programa de arraigo comunitario, bueno, habría que ver cuáles son las acciones concretas. Y también sobre la creación de ese observatorio del suelo y vivienda, ¿no? Entonces, me parece que son esos 4 ejes que contemplan este bando 1. Por supuesto, apenas se anuncia y habría que ver cuál es la situación, digamos, o cómo efectivamente se puede llevar a cabo, ¿no? Lo que quizás yo echaría de menos es algún tipo de acción concreta respecto al sector inmobiliario. Y esto me refiero de manera particular porque ha habido grandes proyectos inmobiliarios o desarrollos de vivienda en vertical para población de ingresos medios que en ocasiones llegan a rebasar, por ejemplo, el uso del suelo permitivo, los niveles de permitivo. Por ahí me parece que habría que hacer algo al respecto. Y por otro lado, bueno, me parece que podría venir encaminado junto con los programas de vivienda social. Por ahí también habría que definir qué vamos a entender por vivienda social, eh, porque no es solo, digamos, mantener un mecanismo de alquiler, que me parece que es muy importante, alquiler social, pero además otras formas de acceder a la vivienda, ¿no? No solo como la vivienda propia, como se ha venido propagando incluso por parte de los fondos públicos de vivienda, sino, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, ¿no? Me parece que es algo que ha manejado en los últimos años también el INVI, pero me parece que también por ahí debería de haber acciones al respecto, ¿no? En estas dos en particular, ¿no? Sobre pensar, reflexionar otras formas de acceder a la vivienda, como las cooperativas de vivienda, y por otro lado, normativas o regulación respecto a la dinámica del sector inmobiliario. ¿Algo que decir, Inti Muñoz, o lo que dice el doctor Luis Alberto Salinas? Creo, Carmen, que Luis Alberto hace un mejor resumen o punteo de lo que significa el bando 1. Agregar que en efecto se está contemplando que la regulación ya establecida en la ley desde el año pasado a la renta digital para estancias temporales se echará a andar de inmediato a plenitud con sus componentes actuales, y a ello tendremos que dar, por supuesto, un seguimiento para asegurar algo muy importante. El tema a veces no es en Airbnb que una familia o una pareja de adultos mayores rente una habitación en su departamento. El problema que tenemos con esto, que es más conocido como Airbnb, es cuando miles de departamentos dejan de estar en la oferta habitacional normal, sobre todo en las zonas con mayores servicios en la Ciudad de México, para convertirse en espacios para el alojamiento temporal, y esto por supuesto que presiona negativamente la oferta que debe haber pues de vivienda suficiente, asequible para la población. Entonces, la regulación que existe en términos de que no más de la mitad de los días del año puedan rentarse a través de esta plataforma los lugares, las viviendas, se echará a andar. Hay una plataforma, un registro que asegurará el cumplimiento de esto, por un lado. Por el otro, también comentar que en lo que se refiere a lo que decía Luis Alberto sobre nuevos modelos, ya hablé de la vivienda pública en arrendamiento, pero también estamos trabajando intensamente en otros nuevos modelos, como el de la creación de cooperativas o esquemas de propiedad social para proyectos específicos de vivienda, algo que es muy importante y que puede servir a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres, a adultos mayores. Ya tenemos un proyecto por ahí y estamos trabajando en eso. Y finalmente, respecto al sector inmobiliario,
el bando incluye una definición, y es vamos a trabajar con el sector privado después de que se han debido corregir un conjunto de medidas que se llevaron a cabo, sobre todo en el periodo 2012-2018, después de un amplio proceso de combate a los casos de corrupción inmobiliaria que en aquel tiempo tuvieron origen, en una cosa muy importante. Primero, creemos que frente a lo que tenemos ahí, que es una sobreoferta de vivienda cara, que es la que se estuvo produciendo a veces en efecto sin tomar en cuenta el uso de suelo y la vocación inmobiliaria, lo que debemos hacer, y ellos creemos que están siendo muy sensibles al tema y a la propuesta, es vivienda estrictamente accesible, es decir, la ciudad debe producir desde el ámbito público, como estamos haciendo, pero también desde el privado, vivienda que la gente pueda comprar y vivienda a la que la gente pueda acceder. Esto es la tarea principal, y en el fondo también va, por supuesto, pues que así se combate la especulación inmobiliaria, como lo estamos haciendo, por cierto, con lo que es una nueva política de suelo. Estamos comprando suelo privado en las zonas centrales de la ciudad, y estamos viendo cómo, lo decíamos ayer en el foro, en la presentación del Bando 1, comienza a batirse el encarecimiento del suelo y los efectos de la especulación inmobiliaria, porque el mercado inmobiliario también estaba, además de afectado por la especulación, un tanto estancado. Entonces hay que trabajar en eso, un propósito común a través del diálogo y los acuerdos a los que ha llamado la jefa de gobierno para darle forma y vida a lo que establece el Bando 1. Se trata de una ruta compartida para hacer que en esta ciudad haya derecho pleno a la vivienda, haya inclusión, y evitemos que estos fenómenos como la expulsión de 30,000 familias al año a zonas cada vez más alejadas de la ciudad central se sigan dando, se vuelvan a dar. Para cerrar la conversación, Inti Muñoz, cuéntanos en qué va y qué va a pasar con los comercios dañados. Hubo manifestaciones bastante agresivas, violentas en algún caso, en contra de comercios, en contra de instalaciones de estas zonas que se identifican como gentrificadas. ¿En qué va a parar esto? Los daños a los comercios y las agresiones incluso a personas. Bien, bueno, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Participación Ciudadana estuvieron acercándose, dialogando, recorriendo el territorio en esas zonas en esos corredores donde se dio este lamentable episodio de violencia, que por supuesto no se debe repetir. Se ha trabajado mucho con los vecinos de las colonias Roma, Condesa, Hipódromo, Roma Norte, Roma Sur, en fin. Tuvimos una asamblea muy importante en el Parque España con vecinos, comerciantes, todo mundo. Ahí escuchamos las preocupaciones, se atendieron los reclamos, se obtuvieron, por cierto, propuestas y definiciones muy interesantes, muy valiosas sobre los vecinos y comerciantes de la zona. Entiendo que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana están trabajando, acompañando en la reparación de lo necesario a las personas que se vieron afectadas por esto, y lo más importante es que también se anunció que habrá nuevos protocolos para que este tipo de manifestaciones, cuando a veces de forma ajena a lo que la gente que está planteando en una manifestación, luego pues aparezcan grupos que llevan a cabo actos de violencia, pues esto no se debe repetir, hay que trabajar en ello. Pues seguiremos en contacto. Inti Muñoz, secretaria de Vivienda de la capital del país, gracias por tomar la comunicación esta mañana y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo, Luis Alberto. Estamos en contacto. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Luis Alberto Salinas, por estar aquí esta mañana y buenos días a los dos. Gracias, Carmen, por la invitación y un saludo, Inti. A los dos, gracias por estar aquí y gracias al público que nos permite conocer su punto de vista acerca de este y otros temas. Gracias por estar en nuestro buzón de voz.